Hola, buenas tardes. Bienvenidos al módulo 2, semana 2. En esta ocasión, en la unidad 2, vamos a ver el tema leer y escribir para aprender. Bien, me gustaría comenzar con algunas recomendaciones en esta sesión porque apenas terminé de evaluar las actividades que enviaron el fin de semana. Me da gusto que, aunque hayan tenido algunos contratiempos, ustedes hayan enviado sus actividades. Eso demuestra que tienen un compromiso. Solo si les tengo que hacer una serie de recomendaciones. Bien, al final espero contestar a todas sus dudas que me han externado por mensajero. En las recomendaciones son estas. Las tareas trata o tiene que ver con el tema de la entrega. Recuerden que les envié un mensaje en el que les dije que me avisaran, por favor, si tenían algún contratiempo. Si ustedes trabajan o tienen otras actividades o tienen alguna problemática de conexión de internet, que hayan formateado su computadora, que tengan un problema familiar, por favor avísenme antes del viernes. Este mensaje tiene que ser con copia marcada a la tutora para que estemos enteradas de su situación. Así yo sé el por qué se atrasaron o el por qué me están entregando el último día. ¿Por qué? Porque con respecto a esto concedí algunas prórrogas que tenían que ver que el domingo en la noche, a las 11, 10 de la noche, me dijeron algunos que no podían subir sus actividades. Entonces, para que no haya contratiempos, para que puedan enviar bien sus actividades y sobre todo entreguen tareas completas, sí les solicitaré que me justifiquen la entrega extemporánea o el por qué se están atrasando. Por eso les pongo aquí a pedir las prórrogas o solicitarlas con anticipación. También les recomiendo solicitar prórroga si el domingo creen que no van a poder hacer unas buenas actividades o unas actividades completas. Es mejor que soliciten la prórroga porque la mayoría no digo que todos, pero sí algunas tareas estuvieron muy incompletas, sobre todo no contestaron alguna pregunta o no pusieron viñetas como se pedía en la indicación o no hicieron media cuartilla. Entonces, si ustedes ven que el tiempo no les va a alcanzar, por favor, pidan una prórroga. Es mejor que se les baje la calificación por la entrega extemporánea a que se les baje de más la calificación porque no entregan una tarea completa. Entonces, sí es importante, ustedes ya en estos 2 meses ya deben de saber cómo funciona la entrega. Ustedes planean sus tiempos de estudio y de todo. Bien. En cuanto al siguiente punto, sí les voy a pedir una lectura cuidadosa de las indicaciones, sobre todo para que entreguen tareas completas. Y sobre todo las participaciones en los foros, el foro de clase y el foro de debate. Este tema lo voy a tocar al final cuando hablemos sobre los foros de esta semana. Y otra recomendación, una tercera recomendación, es que descarguen la aplicación en su dispositivo móvil si ustedes cuentan con uno de esos teléfonos inteligentes al cual le pueden descargar aplicaciones o apps. Descarguen esta aplicación que se llama así, lo voy a leer tal cual en español, Acrobat Reader. Es una aplicación para leer PDFs. ¿Por qué les sugiero que descarguen esta app? Para que así ustedes descarguen el contenido extenso, como les voy a enseñar ahorita, lo puedan descargar y puedan revisarlo en la semana. A lo mejor si no se pueden conectar diario, revisen este contenido que trata sobre los temas. En este caso vamos a hablar de tipos de texto, de sus características, de cómo encontrarlos y demás. Entonces, descarguen esta aplicación para que en su dispositivo puedan abrir estas aplicaciones. También sería conveniente que puedan abrir documentos en .doc. Esta aplicación es para leer archivos con extensión PDF, que a lo mejor ustedes ya la conocen, o cualquier otra que lea documentos en PDF. Bien, después de estas breves recomendaciones, vamos a pasar a explicar las actividades y vamos a empezar por explicar el contenido extenso de esta semana. Ustedes ya saben que se van hasta el final de la semana 4. Abajo de semana 4 viene una liga que dice contenido extenso y este es el contenido extenso.
Lo voy a hacer un poco, le voy a bajar el zoom para que puedan ver. Es este documento en PDF que se llama Módulo 2, Leer y Escribir para Aprender. Así se llama la unidad 2. Siempre pongan cuidado en qué unidad vamos, cómo se llama, y revisen aquí, por ejemplo, el índice que señala los temas que contiene esta unidad. El primero de ellos es qué es un texto, donde vamos a ver tipos de texto, estructura de un texto, cuál es la estructura o superestructura, la estructura global, cómo se construyen los textos, es decir, cuáles son sus partes. A lo mejor esto les recuerda mucho a sus clases de español cuando tenían que recortar una noticia y ponían cuál era el título, cuál era la imagen, cuál era el autor, la fecha, etc. Eso lo vamos a ver un poco con más detalle. Vamos a ver también en el tema 2, lectores novatos y lectores expertos. Ustedes ya adelantaron una actividad, ya hicieron un diagnóstico de qué habilidades tienen. Esto lo vamos a retomar en el foro de clase. Y los tipos de lectura, porque hay diferentes tipos. Una es para explorar, una para ver el contenido global, otra para comprender el texto. Y los demás temas, como el resumen, el proceso de escritura, revisión e identificación de errores más frecuentes en los textos, los vamos a ver la siguiente semana. Pero si pueden adelantar la lectura, está mucho mejor. Entonces, todo este contenido se resume en los recursos de la semana. Voy a pasar aquí rápidamente nada más para que vean los temas. Aquí viene un poco sobre la importancia de la lectura, la importancia del lenguaje. Yo en las retroalimentaciones a algunos les he señalado que contestan la pregunta como se pide, pero solo ponen 3 líneas o ponen 5 palabras. Y no, de lo que se trata este módulo es de que empiezan a soltarse, es decir, que empiecen a ahondar en explicaciones cada vez más, que pongan ejemplos. De lo que se trata es de que ustedes vayan teniendo más estabilidad comunicativa. Bien, aquí viene un poco señalada la importancia, aquí dice importancia del lenguaje y la relación con la lectura y la escritura, cuáles son las diferencias. Voy a pasar este contenido un poco más rápido. Nos explica en este PDF el origen, de dónde viene la palabra texto. El origen es muy peculiar porque texto viene de esta palabra textus, que quiere decir tejer. Todos los textos están tejidos. Las palabras, como esta metáfora, se engarzan, se tejen unas con otras. Y dependiendo de cómo se tejen, da un diferente tipo de texto. Bien. Después viene la importancia de texto y quiero que revisen esta parte muy importante antes de que realicen sus actividades, por favor. Los tipos de texto, sus características y ya sea en papel o como en versión electrónica. Entonces aquí viene una tabla, una clasificación. No vamos a ver todos, pero sí es importante que la revisen. De hecho, esta función, esta parte de función, les va a servir a ustedes para llenar la tabla de las 2 tablas de las actividades integradoras de la semana, porque aquí vienen las características. De hecho, ustedes van a poner viñetas y van a poner, por ejemplo, texto informativo, explica, en otra viñeta van a poner transmite o comunica información. Tenemos revistas, volantes, folletos, tarjetas, instructivos y etcétera. O los científicos, que dice aquí que presentan avances, esa sería una viñeta, son la tesis doctoral, la memoria de licenciatura o el artículo científico. Otra viñeta dice, emplean un lenguaje muy especializado. Otra viñeta diría, se dirigen a expertos de un determinado campo y demás, ¿no? Los jurídicos ponen en una viñeta, son producidos en el proceso de administración de justicia, están presentados de manera ordenada, lógica y progresiva, no son objetivos, no tienen ambigüedad y demás. Y los literarios manifiestan una función estética, esa sería una viñeta. Son géneros literarios como la poesía, novela, el cuento, el relato, el teatro, el ensayo literario y demás. Existen otros tipos de texto que aquí ya no les voy a alcanzar a explicar. Ustedes revisen con calma esta clasificación. Es muy importante para la realización de sus actividades.
Y viene también la infografía en los recursos o en este contenido, que es la estructura de un texto. Ustedes ya deben de saber cómo está estructurado un texto, cuáles son los recursos visuales, los títulos, los subtítulos, las notas, los párrafos, que son estos. Es como está organizada la información. La organización se tiene que organizar en párrafos. Estas oraciones solitas, un conjunto de esas oraciones o enunciados forman un párrafo y demás. Cómo debe de ser todo unido, todo debe de ser coherente y lógico y debe de tener una estructura. Aquí, esto lo vamos a ver con mucho más detalle en la siguiente semana. El título, que nos alude al tema, la introducción, el cuerpo del texto y el final. Dependiendo del tipo de texto, va a variar su estructura. Entonces, revisen todo esto, por ejemplo, qué es esto del enunciado, el párrafo, cómo están conformados los tipos de texto y sobre todo su estructura, cómo está en esta pirámide, la superestructura o estructura global. Bien, les voy a dejar aquí abierto el contenido extenso. Ustedes podrán verificarlo. Y el tema 2 de lectores novatos y lectores expertos les va a ayudar para el foro de clase. Entonces vamos a las actividades, ya para explicarlas. Si es importante aquí, les voy a dar en esta presentación que empecemos a preguntarnos estas interrogantes, estos señalamientos cuando leemos. Primero, ¿cuál es mi objetivo de lectura? Es decir, ¿para qué estoy leyendo? ¿Para informarme? ¿Para saber más? ¿Para hacer un resumen? ¿Para llenar una tabla? ¿Para buscar información? ¿Para qué estoy leyendo? Sí es importante saber cuál es el objetivo para que así su comprensión sea más eficaz. En segundo lugar, ¿cuál es el título del texto? Eso es muy importante y creo que ya cuando abrimos una nota en nuestro dispositivo móvil o lo abrimos en la computadora es muy fácil encontrar el título. Y el título nos va a decir de qué se trata el tema. Por ejemplo, aquí tenemos El lobo y los 7 cabritillos. Lo voy a hacer un poco más grande, estos ejemplos. El lobo y los 7 cabritillos. La disposición vemos que pues a lo mejor puede ser una historia, un cuento para niños. O en este caso, vemos el título de una noticia, sabemos dónde están los títulos, hay unas partes que se llaman balazos, que son como para marcar la información. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen al centro, el título del tema o de la sección de la revista, el tema del artículo, el título del artículo, el reflejo de la Tierra, entonces tiene que ver a lo mejor con cuestiones de ciencia o de geografía. Entonces, el título nos va a decir el tema. En tercer lugar, ¿qué tipo de texto es? Eso lo vamos a aprender esta semana. Por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, podemos saber que si es narrativo, porque nos cuenta una historia, si es expositivo, porque nos informa, si es argumentativo, porque nos quiere persuadir, o si es descriptivo. Entonces, todo esto podemos ver en el PDF del contenido extenso de la semana y finalmente vamos a preguntarnos por la estructura del texto, es decir, cuál es su estructura, como en este caso que está señalada aquí. Aquí está el título, aquí está el cuerpo, aquí está la foto, aquí está el epígrafe, aquí está la introducción, el desarrollo, la conclusión. Esas habilidades las tienen que manejar cada vez más para que cuando ustedes les dejen leer un texto sepan, este texto es un artículo académico, este texto es una noticia, este texto es información nada más, es una reseña, es una monografía y ustedes ya saben qué tipo de texto es, cómo está conformado y así van a poder entender mucho mejor el texto. Bien, espero que no haya dudas cuando revisen el contenido. Vamos a pasar ya a explicar la primera actividad integradora. Les decía aquí que tenemos que, además de mejorar nuestras habilidades, acostumbrarnos ya a leer en la pantalla. Como nosotros como estudiantes, tanto ustedes que son estudiantes como nosotros que somos los profesores facilitadores,
Ya debemos de habituarnos a leer en pantalla y lo hacemos, ya estamos habituados. Cada vez vemos que mucho más gente lee cosas en su teléfono, lee noticias, a lo mejor está en sus redes sociales y todo el tiempo están inclinados en una pantalla. Esto se llama lectura digital, solo hay que habituarnos a ella. Entonces, ahora cada vez leemos mucho más rápido, pasamos los dedos hacia abajo, tenemos que ir localizando la información que nos interesa. Pero antes de eso tenemos que distinguir la tipología general de textos de acuerdo a su función. Y aquí ya lo resumo en este cuadro. Los tipos de texto. Uno de ellos, no el primero, uno de ellos es el tipo de texto narrativo. En el módulo 4 van a ver estos textos. Los textos narrativos no solo se refieren al cuento, la novela, la novela, no solo se engloban aquí los literarios, sino cualquier texto que me esté contando acciones, qué pasó o un suceso, incluso una nota informativa, tiene mucho de narrativo. Entonces, narrar quiere decir contar acciones. Como ustedes cuando escriben, si ustedes a lo mejor alguna vez tuvieron un diario y escriben, querido diario, ayer me pasó esto, y empiezan a contar, eso es un texto narrativo porque está lleno de acciones. Bien, segundo, texto argumentativo. Estos textos los vamos a ver después en módulos posteriores. Los argumentativos tienen que ver con opiniones, a ver, ¿de qué me quieres convencer? ¿Qué me quieres vender? ¿Por qué partido quieres que vote, por ejemplo? Entonces, ¿quiere convencer de algo o está apoyando una postura, una idea? Por ejemplo, esto lo encontramos mucho en las noticias. En los periódicos hay una parte que se llama columna de opinión o en los ensayos. También hay otros informes que nos quieren convencer de algo, por ejemplo. Y el tipo de texto expositivo es aquel que solo presenta datos. A diferencia del argumentativo, no te quiere convencer de nada. Solo te dice datos, fechas, números, lugares, personas. Es objetivo. Y el mejor ejemplo son estos artículos que encontramos en Wikipedia, que es, por ejemplo, la historia de algo, los personajes. O solo nos da fechas, datos y solo es para informarnos. O las notas periodísticas. Y el texto descriptivo que está en cada uno de estos, que nos explica el cómo. Bien. El descriptivo da cualidades, es decir, nos dice cómo es algo y está presente en otro tipo de textos. Bien. Vamos ahora sí a la primera actividad integradora, donde se les presenta una tabla en color verde, selección de texto con base en mi perfil. Aquí voy a ir a la actividad, es esta. Aquí yo ya copié las indicaciones, entonces vamos a ver aquí cuál es la instrucción número 1. Tenemos que copiar esta tabla. Es muy importante que si no les da la opción de copiar, ahorita si se fijan estoy seleccionando la tabla. Solo la seleccionan y le dan control C o copiar y la pegan en su documento. Si no pueden copiarla, ustedes hagan la misma tabla en insertar columna 2 y ya. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un tipo de texto. Aquí nos dan, por ejemplo, en el texto científico, podemos elegirlo con base en el título. Por ejemplo, el científico nos habla sobre la inteligencia artificial o bien sobre el multiuniverso. Entonces, dependiendo del tema, los dos son artículos del año pasado, son recientes. Aquí es muy importante. Este texto dice consultado el 19 de octubre. Cuando ustedes me entreguen su tarea, deben de borrar aquí 19 de octubre y van a poner 9 de mayo, 10, 11 o 12 de mayo, no sé, el día de mayo del 2017 que lo hayan consultado. ¿Por qué se pone la fecha de consulta? Porque a veces, supongamos que yo le doy clic aquí y no me abre. Aquí sí me abrió, es este texto.
Pero supongamos que dice error o error 404 o error, no se encuentra el archivo. Ah, porque quiere decir que en el 2016 sí se podía consultar. A veces en la red se publican textos y a veces se bajan. Entonces, por eso es importante poner la fecha última de consulta. Ese es en cuanto al texto científico. Al texto informativo tenemos dos noticias del BBC Mundo, que la primera es, ¿cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina? Y otra noticia es, descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido uno por un monstruo marino. Entonces, esta se oye interesante, yo elijo cuál noticia elegir. El periodístico, tenemos dos artículos, uno que se llama La movilidad como un derecho y el otro que se llama El equívoco sueco en el Universal. Estas son dos noticias, dos notas periodísticas. Y finalmente el literario, que a lo mejor ya han escuchado estos, es un cuento de Julio Cortázar que se llama La noche boca arriba y una novela de Antoine de Saint-Exupéry que se llama El Principito. Entonces ustedes eligen. El cuento es mucho más breve. El Principito a lo mejor ya lo leyeron, no lo sé. Entonces elegimos uno de estos textos y contestamos a las preguntas. Bien, aquí ya lo resumí en 3 pasos. 1. Copio la tabla verde, que ya les dijo, selecciono la tabla, le doy copiar, le doy pegar y elegimos y leemos cada uno. 2. Resumen de cada texto. Tengo que decir de qué se trata. No se trata de copiar y pegar. Entonces, aquí vamos a ir otra vez al texto muestra, porque algunos de ustedes lo que han estado haciendo es que copian este párrafo y luego copian este otro y luego este otro. No. Entonces, digamos que este se llama la inteligencia artificial, no es como la pinta. Y aquí vamos a explicar que la inteligencia, ¿cómo es? Entonces, después de que ya lo leí, aquí por ejemplo, voy a encontrar el tema. Pues el artículo nos habla de redes neuronales, de una investigación de un científico que se llama David Silver, de qué hizo este señor. También nos habla de un poco del panorama de la inteligencia artificial. También nos habla de la enseñanza computacional y de qué es esto de los robots, por ejemplo. Viene también la disputa o el tema inteligencia contra conciencia, porque dice aquí, por ejemplo, que a las computadoras hay que enseñarles modales y hay que enseñarles a las máquinas las reglas de conducta y demás. Y termina con esto, ¿no? Entonces, aquí nada más hice el resumen rápido con algunos puntos que se tocan en el artículo. Así es, el resumen son los temas de los que se habla a grandes rasgos. ¿Qué me voy a encontrar en este artículo? Bien, así ustedes van a decir, por ejemplo, en el cuento de Julio Cortázar trata sobre un hombre que, y ya me dicen qué pasó, las acciones principales. O El Principito es la historia de un niño que se perdió o que conoció a un piloto y después qué pasó. Ese es el resumen del texto. No me están contando, no van a copiar y pegar, a menos que se les pida un fragmento como vamos a ver. Entonces, ya que resumieron cada texto, van a elegir uno. Por ejemplo, a mí me gustó más la noticia, el texto informativo o expositivo, o el texto periodístico, o el texto científico, o el texto literario, y van a poner lo siguiente. Van a poner, perdón, aquí, el tipo de texto, dice aquí, elige el que más te haya gustado, coloca el título, el tipo de texto y pon viñetas. Ustedes ya saben poner viñetas.
y le ponen aquí características que identificaste. Pues me gustó porque el lenguaje es sencillo, o me gustó porque me divirtió, o me gustó porque me informó, todas las características del tipo de texto. Y en un párrafo de máximo 5 líneas explica por qué te llamó la atención. Ya que puse las características con viñetas, que son estos puntitos, van a explicar por qué les gustó. Fíjense bien que dice 5 líneas, máximo 5 líneas. Si dice 5 líneas, yo hago 5 líneas, no una ni dos, 5. Bien, siguiente actividad. La siguiente actividad es parecida, pero a diferencia de la primera, ustedes van a tener que buscar los textos. La misma indicación. Van a copiar la tabla verde y van a buscar diferentes textos, completar la información, realizar la búsqueda. Ojo, es muy importante que ustedes busquen los textos. Algunos compañeros que ya entregaron actividades solo le ponen ejemplo de texto literario. No, voy a regresar las tareas a partir de ahora si dice ejemplo de texto científico o ejemplo de texto. ¿Por qué? Porque no hacen la tarea completa. De lo que se trata es de que ustedes busquen los ejemplos. Entonces les voy a dar aquí en la siguiente tabla un, unas recomendaciones. Entonces tienen aquí su tabla que se llama tipos de texto. Aquí les voy a poner un ejemplo. En el ejemplo van a poner comillas. Cuando nosotros estamos citando, vamos a poner comillas. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, copiar este pedazo de texto, le doy control C, lo tengo que copiar y al inicio ponerle comillas. ¿Por qué? Porque quiere decir que así lo encontré como está. Yo no le estoy cambiando nada. Eso significa que estoy citándolo. Entonces, en el fragmento siempre le voy a poner comillas y solo voy a poner un párrafo. En la segunda columna donde dice justificación, voy a poner la característica, es decir, ¿cuál es su función? Quiere informar, quiere contar, quiere convencer, quiere dar datos, cómo es el lenguaje, es especializado, es común, es literario, cuál es su función, es estética y demás, ¿no? Y la fuente. Aquí mucho cuidado porque en fuente algunas tareas que he revisado solo pegan la página y no es solamente pegar la página. Ustedes ya vieron que en la fuente va el autor, es decir, quién hizo el texto, el año, cuándo lo hizo, el título y la fuente, es decir, el título, cómo se llama el artículo, cómo se llama la ley, cómo se llama la noticia, cómo se llama el cuento, cómo se llama el poema. ¿Dónde lo encontraron? ¿En qué revista? ¿En qué libro? ¿O en qué página web? Se pone toda la página y al final, entre paréntesis, se pone la fecha de consulta, que tiene que ser mayo de 2017. Entonces, tenemos aquí en científico algunos ejemplos. Esto ya lo vimos en el contenido extenso. Científicos. ¿Dónde puedo encontrar textos científicos? En revistas de medicina, de biología, de química, de ciencia, cualquier, estas revistas de muy interesante, a veces son de divulgación científica o en algún informe médico que nos diga, por ejemplo, qué es una enfermedad, cuál es el tratamiento, de alguna ciencia, cualquiera de ellas. En el jurídico, cualquier ley, ley de tránsito, ley de derechos laborales, cualquier código penal, están en internet, esa es la ventaja. Cualquier artículo de la Constitución, cualquier ley federal o un contrato de arrendamiento, cualquier contrato, una demanda de divorcio, por ejemplo, una cláusula. Entonces aquí pueden encontrar estos textos jurídicos. Informativo, cualquier nota de periódico. Ustedes ponen La Jornada, Reforma, El Universal, cualquier noticia del momento. Que sea de mayo, por favor. Informativo, notas de periódico, cualquier nota de periódico o un artículo de Wikipedia también. Porque si ustedes se fijan en Wikipedia,
solo tenemos información. Y finalmente el literario, un cuento, una novela, una poesía, un poema, una obra de teatro, un ensayo. Entonces, recuerden, ustedes mismos busquen los ejemplos y no busquen de páginas que ya tengan ejemplos, porque luego, como es la misma página, pues los ejemplos se copian entre ustedes. Entonces es preferible, mejor, que ustedes busquen los textos a que sean acusados de plagio. Y acuérdense que el plagio se castiga con 0, sin posibilidad de que vuelvan a corregir. Entonces esto es muy importante. Bien, ya que buscaron los textos, llenan el cuadro y al final, como dice aquí en la indicación, justifican en la última columna, bien, donde obtuvieron el ejemplo. Entonces, aquí estamos en la tarea 2, que es este texto. Aquí yo lo copié. Si no lo pueden copiar, ustedes hagan el cuadro. Y al final dice, reflexiona esta parte. Número 3. Reflexiona y cuéntanos, ¿cuál de estos tipos de texto utilizas frecuentemente? No me digan solo el literario o el científico. Díganme cómo, cuándo, en qué módulo vieron, por ejemplo. O hasta ahorita hemos leído puras noticias o hemos leído todo esto y me dice con detalle, en específico. Traten de hacer un párrafo, pero bien estructurado. Bien, después pasamos al foro de clase y al foro de debate, que voy a explicarlos enseguida. Ya algunos de ustedes, sobre todo a los que lo necesitaban, les dije que cómo participar en el foro de clase y en el foro de debate. En esta ocasión vamos a retomar el diagnóstico de lectura. Vamos a hablar sobre lectores novatos y expertos. Fíjense bien, primera participación, contesto a la pregunta. Aquí me dicen, ¿qué tengo que hacer? Una característica del lector novato, una característica del lector experto. ¿Se acuerdan de la tabla que teníamos azul y naranja? Vayan a esa tabla o vean el contenido aquí, el contenido extenso que habla sobre lectores novatos y expertos. Aquí nos dice las cualidades que tiene un lector novato y un lector experto. ¿Cómo sabemos que es experto? ¿Cómo sabemos que es ingenuo o novato? Solo eligen una característica y la ponen aquí. Y pongan en su segunda participación ejemplos de su experiencia. Cuando eran lectores novatos o cuando eran lectores expertos. Y acuérdense, la última participación es comentar a otro compañero. Siempre señalen su nombre del compañero al que están comentando. Bien. Y finalmente el foro de debate que recupera los textos científicos y periodísticos. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre los textos científicos y periodísticos y pongan ustedes ejemplos de un texto científico y un texto periodístico que hayan leído. Y no se olviden de participar 3 veces. Bien, 3 veces. Y recuerden que las participaciones no solo son estoy de acuerdo contigo o muchas felicidades o muy bien. Eso no es una participación. Una participación es dialogar con el compañero, ponerle un ejemplo, contestarle a su pregunta, etc. Bien, ya para terminar, les dejo esta última recomendación importante. Procura enviar tus actividades antes de cada viernes y entrega tus tareas lo más completas posibles. Que no te pase nada, no te falte nada, ni la cita completa, ni el autor, ni la fecha de consulta, ni la respuesta a la pregunta 3, porque a veces se te llega a pasar algo. Entonces revisa que estás entregando todo completo y haz lo mejor posible por argumentar, por explicar tus respuestas. Porque como les digo, en este módulo de lo que se trata es de que mejoren su habilidad en escritura y lectura. Entonces hasta aquí este video. Espero haber contestado sus dudas y espero estar leyéndolos esta semana antes del viernes. No se olviden de escribirme si van a entregar todo el domingo para que estemos enteradas la tutora y su servidora. Buenas tardes y hasta luego.